Hola, mi nombre es Bernardo Payeras y estudio en Quinal. Estoy en cuarto grado, perito en electrónica. Este video es sobre la práctica 2 de mi clase de electrónica. Ok, como podrán ver, yo ya armé mi circuito con todos los componentes que son una batería de 9 voltios, una LED color rojo, un capacitor de 5 microfaradios, una resistencia de 220 ohmios y un switch. Así es el circuito. Este circuito es funcional, lo armé de esta manera para que funcione y así es como estaba dentro de la práctica. Entonces vamos a simularlo. Tendría que funcionar de esta manera. La LED cambia, la LED se apaga, y así poco a poco. La LED, cuando cambiamos a el circuito abierto, la LED se enciende por la energía que guarda el capacitor. El capacitor, su función es guardar la energía que recorre cuando el switch está apagado. Cuando se enciende, la energía que va hacia la LED es la energía que guardó el capacitor. Obviamente la energía que guardó el capacitor es limitado, entonces la energía se va gastando poco a poco y así es como se va apagando la LED. Recorre todo esto la energía positiva y al final el capacitor manda la energía cuando está abierto el switch, manda la energía hacia la resistencia y de ahí a la LED y se apaga, y la energía negativa corre y llega hasta la batería en la parte negativa, y así sería este circuito. Este es el segundo circuito de mi práctica. Ella contiene componentes más complejos. Aquí tiene un componente que es el botón. Tiene dos botones, uno para aumentar y otro para disminuir o para liberar energía. La batería, obviamente, de 9 voltios, el capacitor de 5 microfaradios y una resistencia de 1K o 1 kilo ohmio. Así es como lo pide la práctica y así es como se arma funcionalmente. Y para ver el voltaje que se recorre y el tiempo en el que se hace, tenemos un osciloscopio, y así sería este circuito. Lo que mediremos es qué energía sube o cómo sube con un botón y cómo disminuye con un botón. Esta sería la forma del circuito original en la práctica. Y así empezaría nuestra práctica. El osciloscopio, obviamente todo está en cero, todo está en el punto cero, así que vamos a empezar. Ponemos el botón y empezamos a subir, y así como se ve en el osciloscopio, sube la energía, va subiendo poco a poco, sube hasta llegar a un punto donde la resistencia deja. Y así tenemos el botón presionado automáticamente, y así es como se mantiene, como la resistencia lo deja. Entonces luego, después de ver hasta dónde llega la energía, de ver la subida de voltaje que se da dentro del capacitor, liberamos la energía. Esta energía se libera con el botón, con el segundo botón. Lo presionamos y como no tiene resistencia, se dispara completamente hacia abajo, hacia voltaje 0 o menos. Con el botón va subiendo, y con el primer botón aumentamos, o sea, cargamos el capacitor, y con el segundo botón descargamos el capacitor. Ok, este sería el mismo circuito, solo que tenemos que cambiar algunos valores. Los mismos botones, solo que aquí tenemos que cambiar el valor de la resistencia. El valor de la resistencia va a ser ahora de 10 kilo ohmios. Tendremos que ver el comportamiento de la batería, obviamente de la batería, que es de 9 voltios, y veremos el comportamiento entre el circuito y el capacitor con el osciloscopio. Revisamos que todo esté bien, esté en cero, no cambie nada, y vamos a empezar con el botón que libera la energía hacia el capacitor que carga el capacitor. Como pueden ver, la resistencia es más grande. Eso quiere decir de que la carga del capacitor va a ser mucho más lenta, se va a tardar mucho más tiempo. Entre más grande sea la resistencia, menor va a ser la carga del capacitor, o más tiempo se va a ir a tomar el capacitor. Con el segundo botón nos podemos dar cuenta de que la caída fue mucho más rápida, demasiado rápida, porque no tiene ninguna resistencia que lo tope o de que lo mantenga. Y así se carga mucho más lento y se descarga mucho más rápido. La razón, tiene una resistencia el primer botón que evita de que sea mucho más grande el voltaje que se carga. En cambio, la descarga de voltaje dentro de un capacitor va a ser mucho más rápido.
tiene ninguna resistencia. Para ver otro ejemplo dentro del mismo circuito, vamos a hacer una cosa y vamos a cambiar el valor de la resistencia. Ya no va a ser de 10 kiloohmios, sino que va a ser de 15 kiloohmios. Vamos a cambiar el valor y lo cambiamos y sería el mismo circuito, solo que con una resistencia de 15 kiloohmios. Vamos a ver el comportamiento dentro de una batería de 9 voltios. Vamos a ver, todo está en orden y empezamos a subir el voltaje dentro del capacitor. La gráfica es mucho más lenta, mucho más lineal, porque la resistencia es mayor. Eso significa que entre más grande sea la resistencia, más tiempo se va a llevar el capacitor cargarlo a su tope. Y así se tarda poco a poco. Vamos a liberar la energía y la caída es mucho más rápida, porque no tiene ninguna resistencia que lo detenga. Y ahí vamos a cargar otra vez. Cargamos poco a poco y la caída va a ser menor porque es menor la carga. Y así sería el comportamiento de este circuito con la resistencia de 15 kiloohmios. Vamos a cambiar nuestra resistencia de 10 kiloohmios a como originalmente estaba, que era de 1 kiloohmio. Otro cambio que haremos, que es el más significativo dentro de este ejemplo, es el capacitor, que ya no será de 5 milifaradios, sino que ahora será de 1000 microfaradios. Ese será el gran cambio que haremos dentro de este circuito. Ahí podemos ver 1000 microfaradios y así es como trabajaremos nuestro circuito. Así que vamos a simularlo, vamos a revisar que todo esté en orden, esté bien, esté en cero, esté en el punto cero dentro de nuestra gráfica. Y bueno, vamos a empezar a elevar el voltaje dentro del capacitor. Podrán ver la subida de voltaje va a ser rápida porque la resistencia es menor, pero lo extraño es que ahora el capacitor no tiene tanto espacio o tanta capacidad para guardar mucha energía, se queda en 4.5 voltios. La caída de energía va a ser obviamente rápida, no hay ninguna resistencia que la detenga, pero la subida va a ser un poco más rápida porque la resistencia es valor. El punto de diferencia es que el capacitor es mucho más pequeño y eso quiere decir que tendrá mucho más pequeña capacidad o menos capacidad de guardar energía que proviene de la batería de 9 voltios. Obviamente aquí podemos ver el ejemplo y así sería 4.5 voltios y la caída va a ser libre. Para otro ejemplo dentro de este circuito, lo que haremos es cambiar la resistencia de 1 kiloohmio por una de 5 kiloohmios. La cambiamos y todo está igual, el único cambio será dentro de la resistencia. Miramos que todo está en orden y empezamos la subida. La subida es lenta, obviamente, porque la resistencia aumentó de 1 kiloohmio a 5 kiloohmios y entre más grande sea la resistencia, más tiempo le va a llevar al capacitor cargarse. Vamos a ver la caída y obviamente va a ser rápida porque no hay ninguna resistencia que lo detenga. La subida va a ser lenta y la caída va a ser rápida. La subida va a ser lenta porque tenemos una resistencia y en la caída va a ser rápida porque obviamente no tenemos resistencia. Y así es como se puede ver en este ejemplo. Ahora cambiaremos nuestra resistencia por una de valor de 10 kiloohmios. Aquí pues vamos a ver cómo funciona. Creo que será obvio lo que pasará. Vamos a ver, todo está en orden. Esperamos a que cargue y ya empezó. Vamos a ver qué sucede. Ahí está la resistencia, nada cambió más que solo la resistencia y miramos, la subida va a ser lenta, va a ser el doble de lenta porque aumentamos el doble la resistencia. Vamos a ver la caída, va a ser rápida, no hay nada que la detenga y así va a ser, cada vez va a ser más diferente, entre más se aumente más lenta va a ser la subida y así bajamos, sube, bajamos, sube y así. Podemos hacer varios tipos de juegos con este circuito para ver su funcionamiento y su comportamiento. En este circuito podemos ver que es parecido al primero, solo que esta vez agregamos una resistencia a la caída de voltaje. Todo está igual, todo está igual y ahora subimos y la resistencia es de 1 kiloohmio, ambas son, y la subida como la bajada va a ser igual. La subida y la bajada de 1 kiloohmio. La subida de 1 kiloohmio, la bajada de 1 kiloohmio. Va a ser igual la subida como la bajada de nuestro capacitor que sigue siendo de 1000 microfaradios. Y así, y le ponemos un cronómetro para ver la subida y la bajada de la energía del voltaje que sigue siendo de 9 voltios. Ahí está el capacitor y está el switch, ahí está encendido. Ahora lo apagamos y ahí apaga todo. Así, ahí tenemos la resistencia, la conectamos y así sería nuestro circuito.
está ahí está nuestro circuito en sí. Ahora vamos a hacer un cambio, vamos a cambiar la resistencia de 1 kilómetro, la vamos a cambiar por 2.5 kilómetros y vamos a ver qué sucede. Creo que con las demostraciones anteriores va a ser más que obvio. Vamos a ver qué sucede con nuestro circuito. Todo se va a quedar igual, lo único que cambia es la resistencia número 1. Ahí empieza, vamos a ver, todo en orden, claro que sí. Y empieza ahí, vamos a subir y la subida va a ser más lenta que la bajada ahora. ¿Por qué? Porque aumentamos el doble de la resistencia que teníamos antes. La resistencia de subida de 2.5 y ahora la resistencia de bajada va a ser de 1. Eso quiere decir que va a ser más lenta la subida que en la bajada. Ahí está subiendo. A esta vez sí llega a los 9 voltios. Sube y llega a los 9 voltios y pum, la bajamos. Va a ser lenta, va a ser rápida, perdón. Va a ser rápida, lenta. Subida lenta, bajada rápida. Por las resistencias que se están manejando. Ahora cambiaremos nuestra resistencia número 1 por una de 5 kilómetros, el doble de la que teníamos antes. En la resistencia de subida, la resistencia la cual lleva la energía al capacitor. Así que ahí estamos, ahí está apagado. Ahora está encendido el switch y se está guardando energía dentro del capacitor. Se guarda, va a ser lenta, obviamente. Lenta y la bajada va a ser rápida. 1 kilómetro, completamente rápido, lento, rápido. La subida va a seguir siendo lenta y la bajada va a seguir siendo rápida. Aumentamos la resistencia de la subida. Ahora lo que haremos es que dejamos todo como estaba originalmente, una resistencia de 1 kilómetro y una resistencia de 1 kilómetro. Pero ahora haremos un cambio que será bastante significativo dentro de nuestro circuito. La resistencia 2, que es la de bajada, la cambiaremos y ahora será de 4 kilómetros. Y obviamente se podrán dar cuenta en cada circuito lo que pasará. En este caso vamos a simularlo. Y ahí está el circuito y la resistencia número 2 que aumentó a 4 kilómetros. Vamos a ver, ahí está, y subimos. La subida va a ser rápida, 1 kilómetro, sube rápido, y ahora la bajada va a ser lenta. Va a ser lenta que lo que fue antes. Subida rápida, ahora la bajada va a ser lenta. En conclusión, podemos decir de que entre mayor resistencia haya dentro de un circuito, más lento va a ser la carga de un capacitor. El capacitor también tiene que tener el espacio suficiente para guardar la suficiente energía que se quiera utilizar. ¿Se puede poner una resistencia a la caída de voltaje de un capacitor? Claro que se puede. Y así es como se hace este tipo de circuitos.